La cámara se desliza en raso, casi rozando las losas cubiertas de musgo. El sol todavía tímido pinta de oro las cruces. El aire huele a tierra húmeda y a tereré que quedó frío en la mesa de un velatorio. Visualizo el cementerio como un libro abierto. Páginas de mármol, letras que se borran, flores que se secan. En la entrada, una placa con la fecha de fundación, 1879. Una lápida colocada por manos de piedra que hoy ya no existen. Escucho pasos sobre la grava, una respiración humana. Cada piedra guarda una voz. Dice una anciana que pasa, y la cámara corta a su rostro, marcado de tiempo. Así comienza el relato. Un lugar que nace en la posguerra de la gran tragedia del país, donde la reconstrucción y la memoria van a la par. El cementerio viejo surge cuando las familias vienen a enterrar a los muertos de la posguerra. Hombres y mujeres que sobrevivieron a sequías, a la hambruna, a la pérdida de pueblos enteros. Se integran los sonidos, martillazos en hierro, voces infantiles que se atreven a jugar entre nichos, un herrero que entona una canción que nadie recuerda hoy. En esta época, los relatos familiares hablan de entierros hechos con mantas y llantos improvisados. La cámara enmarca una carta vieja con tinta corrida, fechada en 1884, donde una madre describe la tristeza de una ciudad que intenta seguir. Se oyen nombres que vuelven, pero la cámara insiste en los objetos, un medallón oxidado, una foto quemada, como pistas para reconstruir vidas. Voy por el sendero de atrás donde las tumbas más humildes guardan hoy pequeñas cruces de madera. Hablo de las epidemias que marcaron finales de siglos, la gripe que se extendió a fines de la década de 1910 y los brotes locales que hicieron llenar los campos con hileras de cruces en pocas semanas. Las escenas muestran imágenes de archivo reconstruidas, camiones que no dan abasto, mujeres cosiendo sudarios, curas rezando en el portal. Un vecino, en cámara, recuerda a su abuelo. Se llevaron a 10 familias en un mes. Los rituales cambian, de procesiones largas a entierros apresurados, y el cementerio viejo se convierte en espejo de una ciudad que aprende a enterrar en masa y a no hablar mucho después. Presento a los primeros cuidadores, don Evaristo, que llegó a mediados de la década de 1920 con las manos siempre sucias de tierra. Martina, la mujer que durante 40 años vistió las tumbas con mantos y flores, y los canteros que tallaban nombres en una lengua y en la otra. La cámara se acerca a herramientas antiguas, cinceles, cepillos, una libreta de cuentas donde figuran nombres y fechas. A través de esas libretas, hojas amarillas, letra apretada, se reconstruyen genealogías. Encontramos pagos, favores, deudas. Un cementerio no solo para los muertos, sino también para los pactos del pueblo. Cada lápida, cada inscripción, es registro de una comunidad que se transforma. Llega el eco de la guerra, 1932 a 1935. La guerra del Chaco, y las filas de cruces aumentan. La narración integra cartas de campaña, fotografías de jóvenes con uniformes polvorientos y soldados que partieron hacia el monte. En el cementerio viejo, aparecen tumbas con pequeñas banderas y retratos en blanco y negro. Las madres traen coronas hechas con papel. La cámara enfoca las manos de una hermana que sostiene una carta sin abrir. «Vendré pronto», decía el remitente. La carta nunca fue enviada. Intercalo el sonido distante de tambores con el zumbido de insectos en el pasto. La guerra, que se vivía a centenares de kilómetros, vuelve a casa en cada lápida nueva. Los cuerpos vuelven en cajas, a veces sin nombre. La comunidad busca identidades entre pedazos de uniforme, botones y relojes parados. Entre las tumbas se leen historias de amor y de resistencia. Una escena larga describe el matrimonio de Clara y José, celebrado a la sombra de una ceiba en 1929, que atraviesa pérdida por la guerra y luego la enfermedad. La cámara recoge testimonios de vecinos, anécdotas, risas contenidas,
disputas por espacios de tierra en el cementerio. Aquí se plantan las tradiciones, ofrendas en fechas concretas, visitas en la estación de las lluvias, mantos renovados cada año. El cementerio viejo no es solo reposo, es espacio de comunidad, de memoria activa. Se muestran guerrillas de afecto cotidiano, personas que convierten la tumba en altar. Es también lugar de conflicto, pugnas por lotes, por mantenimiento, por quién puede enterrar a quién. La trama social se hace visible en el dibujo de los senderos. La cámara se oscurece y la música se tensa. Hablo de la Guerra Civil de 1947, un año que dejó cicatrices en la ciudad y líneas nuevas de tumbas en el cementerio viejo. Hombres jóvenes y reclutas caídos, fusilamientos, desaparecidos, familias que llegan con la ropa manchada de barro y esperanza. Relatos orales, reconstrucciones en blanco y negro, y el testimonio de un hombre que aún recuerda el miedo en la noche. No sabíamos si vendrían por la casa siguiente. En el cementerio se multiplicaron las lápidas corridas, las tumbas sin nombre y los epitafios provisionales. Se insinúa la sombra política que luego se volvería larga. El modo en que la violencia de entonces reorganiza la ciudad y el silencio que se instala en las esquinas. Avanzamos en cámara rápida por décadas. El asfalto que llega a los barrios, un pequeño mercado que crece junto al muro perimetral, una avenida que provoca que la tierra del cementerio ceda y se agriete. En los años 60, el cementerio pierde terreno frente al progreso. El ayuntamiento propone reordenamientos, planifica senderos de acceso y a veces ignora las tumbas más antiguas. Entrelazo imágenes de planos urbanísticos con fotografías familiares donde el barrio crece sobre lo que fue antes campo abierto. La ciudad cambia de cara y el cementerio viejo se vuelve isla de memoria en un mar de nuevas fachadas. Se percibe abandono en algunos sectores, mientras que otros nichos son restaurados por familias que pueden pagar. El cementerio también es lugar de relatos de medianoche, historias de aparecidos, de pasos que se oyen cuando la ciudad duerme, de velas que se encienden solas. La cámara sigue a un muchacho que de niño jugaba a esconderse entre mausoleos y que ahora trae a su propia hija a ver el lugar con respeto. Me detengo en la oralidad, cuentos de curas que hicieron milagros, de sanaciones supuestas, de encuentros furtivos entre quienes buscaban consuelo. Estas historias, aunque no siempre comprobables, forman parte del tejido social. Son la manera en que la gente se explica la pérdida. Un fragmento de diálogo se escucha. Aquí, mi abuelo dijo que habló con un hombre que le contó su nombre, y al día siguiente encontramos la piedra. La narración no juzga, registra. Entre las hojas secas y las cajas olvidadas, un archivista local descubre algo que cambia el latido del relato. Un libro de registro con nombres tachados, anotaciones en tinta azul y fechas superpuestas. La cámara se detiene en la libreta abierta, una entrada fechada en 1953, otra en 1967, lapiceras distintas, manchas de café sobre nombres que ya nadie recuerda. Este hallazgo pone en la mesa la pregunta de quién fue enterrado sin registro, de quién quedó fuera del mapa oficial. El registro revela pagos en efectivo, órdenes verbales, y un sello borroso de una oficina que ya no existe. La comunidad se moviliza, vienen nietos a mirar, vecinos a comentar, y una vieja paradoja aparece. El cementerio guarda más identidades de las que permite la burocracia. Traigo a cámara retratos que aparecen entre las pertenencias. Una niña con trenzas fechada en 1938. Un hombre con mirada dura del 1952. Entrelazo fragmentos de cartas, voz en off que lee, donde se describen despedidas, promesas de regresar del sur o del monte, y un pedido desesperado. Si no vuelvo, cuida de mi madre. Los testimonios actuales, vecinos, descendientes, reconstruyen las historias personales. ¿Quién fue soldado? ¿Quién emigró? ¿Quién murió en silencio? Estas voces dan textura humana a los nombres de la libreta encontrada.
La cámara muestra manos que hojean fotografías, dedos que detienen en un punto y la emoción contenida que estalla en un susurro. Al acercarse el final del episodio, vemos al equipo municipal preparar una limpieza mayor, máquinas, palas y la paciencia de quienes han trabajado siempre allí. Es de tarde. El viento levanta las hojas. Al remover la tierra junto a un mausoleo olvidado, aparece al principio un fragmento de madera, luego una placa de metal corroída con una inscripción parcial, un nombre, una fecha que conduce a otra historia. Los obreros excavan más y descubren oculto bajo una losa resquebrajada un compartimiento con restos óseos y objetos personales. Un reloj detenido, una medalla con una fecha de 1947. Un pequeño juguete infantil con las letras de un apellido que coincide con uno de los tachados en la libreta. La música sube. La cámara se acerca al rostro del archivista. Sus manos tiemblan. Yo, como narrador, susurro la pregunta que cierra el episodio. ¿Quiénes fueron enterrados a escondidas en el corazón del cementerio viejo y por qué sus nombres fueron borrados? Corte a negro. La última toma es la libreta abierta y una sombra que pasa por detrás mientras la respiración del lugar se hace pesada. Mientras la pantalla se apaga, queda la sensación de que el cementerio viejo no solo conserva muertos, es un mapa de secretos colectivos. La libreta, la medalla, la placa corroída empujan la historia hacia preguntas que deberán ser respondidas. Conexiones entre guerras, desapariciones, decisiones administrativas y memorias familiares que se cruzan. El hallazgo promete abrir puertas, a veces dolorosas, que nadie imaginaba abrir. Fin del episodio 1. La tierra habla y sus palabras apenas empiezan a aparecer. La cámara abre con un plano cenital, el hueco excavado, la medalla corroída, el juguete infantil cubierto de polvo. El silencio es denso. Los obreros se miran, algunos hacen la señal de la cruz. El descubrimiento se corre como rumor. Al día siguiente, los periódicos de la ciudad titulan con letras grandes «Fosa secreta en el cementerio viejo». Los vecinos llegan con curiosidad y miedo. Se escuchan voces. Dicen que son de la guerra, otros que son de los desaparecidos. La cámara acompaña a una mujer que acaricia la medalla con manos temblorosas. Mi padre llevaba una igual. El hallazgo ya no es arqueología, es herida abierta. Nos trasladamos a una oficina húmeda, donde archivistas revisan documentos amarillentos. La libreta encontrada se convierte en la clave. Cada página tachada es un indicio. Fechas de 1947, 1953 y nombres que coinciden con relatos de desaparecidos. La cámara se detiene en una palabra escrita al margen. Traslado. ¿Traslado de cuerpos? ¿O traslado de registros para ocultar identidades? Se sobreponen imágenes de dictámenes, órdenes municipales y sellos oficiales. El narrador baja la voz. La memoria no siempre se guarda, a veces se esconde. Bajo un toldo improvisado en el portón del cementerio, familias se acercan con fotos en mano. La cámara sigue el rostro de Marta, de 70 años, que sostiene un retrato en sepia. A mi hermano lo sacaron en abril de 1947. Nunca más supimos. Otro hombre, con un cuaderno escolar, lee en voz alta una lista de nombres que su abuelo había escrito antes de morir. El viento levanta esas hojas, y la cámara captura cómo se mezclan con las hojas secas del suelo del cementerio. La emoción es palpable. El hallazgo reactiva memorias que parecían condenadas al silencio. La narración nos lleva a la larga dictadura que marcó al país desde 1954 hasta 1989. Se escuchan fragmentos de discursos, imágenes de archivo en blanco y negro, marchas, arrestos, periódicos censurados. El cementerio viejo aparece como un testigo silencioso de esos años oscuros. Los testimonios cuentan que camionetas entraban de madrugada, que algunos nichos se abrían sin velorios, que los guardianes preferían no mirar. El narrador explica:
Lo que la ciudad celebraba de día, de noche, se cubría de tierra. Una frase que queda flotando. Expertos en antropología forense llegan con guantes, pinceles y luces portátiles. La cámara sigue de cerca cómo levantan cada hueso, cada objeto. Una navaja oxidada, una carta doblada dentro de una botella, botones metálicos que coinciden con uniformes militares. El silencio en la escena se corta con un susurro del jefe del equipo. No son tumbas comunes, son entierros clandestinos. La tensión sube. La verdad comienza a adquirir forma tangible. Los espectadores sienten que el misterio es más grande de lo imaginado. No todos están de acuerdo. Autoridades municipales temen que el hallazgo traiga problemas políticos y legales. Vecinos protestan porque la investigación interrumpe sus visitas. Otros, en cambio, exigen justicia y la identificación de los cuerpos. La cámara registra una asamblea improvisada en la plaza frente al cementerio. Voces que se elevan, pancartas que dicen, «Queremos la verdad». El narrador explica, la memoria no solo despierta lágrimas, también desata conflictos. El cementerio viejo se transforma en campo de debate sobre la historia misma del país. Con planos largos, muestro a jóvenes voluntarios digitalizando lápidas, fotografiando tumbas, escaneando documentos. Los más viejos miran con cierta incredulidad. Cada inscripción, cada símbolo grabado en mármol, se convierte en dato para reconstruir el rompecabezas. El narrador describe, el cementerio viejo deja de ser solo reposo, se convierte en archivo vivo, en biblioteca de piedra que habla cuando se la escucha. La cámara se eleva y muestra el cementerio desde arriba, como si fuera una ciudad paralela, con sus barrios, sus rutas y sus silencios. La cámara capta velas encendidas, oraciones, rezos en guaraní, cánticos que se mezclan con el sonido del viento. Una anciana explica que cada espíritu busca ser recordado, que la injusticia no deja descansar a las almas. El narrador agrega, en la cosmovisión popular, el olvido es la muerte verdadera. Al desenterrar, no solo se busca justicia, se busca paz. La escena se vuelve íntima, casi mística, donde los vivos sienten que los muertos piden hablar. El cementerio viejo vibra con un aura distinta, como si cada tumba respirara. Los análisis forenses confirman lo que muchos sospechaban. Varios de los restos encontrados corresponden a personas desaparecidas en la Guerra Civil de 1947 y en los primeros años de la dictadura. La noticia sacude al país. El cementerio viejo ya no es solo patrimonio local, ahora es escenario de verdad histórica. La cámara muestra lágrimas, abrazos y también rabia contenida. Una voz de fondo dice, nos hicieron creer que estaban lejos, siempre estuvieron aquí. La revelación cambia el lugar para siempre. En los años recientes, asociaciones civiles y colectivos de memoria convierten el cementerio viejo en sitio de peregrinación. Se levantan murales, placas con nombres restituidos, actos de homenaje. La cámara sigue un evento con cientos de velas encendidas, niños leyendo cartas de antepasados, jóvenes cantando. El narrador concluye. Un cementerio que parecía destinado al olvido se convierte en un faro de memoria colectiva. La transformación no es solo física, es espiritual y política. El cementerio viejo ya no pertenece al silencio, pertenece a la verdad. Hoy, mientras recorro los pasillos entre tumbas, veo flores frescas junto a lápidas centenarias. Escucho voces nuevas, risas de escolares en visitas guiadas, cantos de aves que vuelven a posarse en los cipreses. El cementerio sigue vivo, pero ya no es el mismo. Sus muros cargan historia, dolor y resiliencia. La cámara muestra planos de detalles, una flor blanca sobre mármol negro, una foto restaurada, una mano que acaricia una inscripción con ternura. El narrador susurra, el pasado nunca muere, solo espera ser escuchado. Justo cuando todo parece concluir, los obreros que aún trabajan en una zona alejada encuentran, bajo una bóveda colapsada, una caja de madera intacta. La cámara se acerca lentamente. Dentro, documentos sellados,
mapas de entierros no registrados y un sobre dirigido a un funcionario de la época. El sobre lleva la fecha de 1959 y la inscripción: confidencial, mantener cerrado. El equipo se queda en silencio, la cámara enfoca el sobre sin abrir, y yo, como narrador, cierro con una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué más oculta el cementerio viejo? ¿Y qué verdades están aún por salir a la luz? El cementerio viejo se ha revelado como un archivo de secretos enterrados, un espejo de guerras, dictaduras y resistencias. Lo que comenzó como un hallazgo accidental se transforma en una cadena de revelaciones que aún no terminan. La caja sellada promete nuevas verdades, quizás más oscuras, quizás más liberadoras. La historia no concluye, apenas ha comenzado.